asistiendo y ya hace tiempo a una cantidad de iniciativas que en los propios lugares, por muchos motivos, ¿no? Pero casi podríamos aplicar aquello que la propia necesidad ingenia, ¿no?, a la gente a tener que dar respuesta de manera ágil, y sin duda la economía social es una herramienta muy potente. Bien, creo que hoy aquí tenemos un ejemplo variado de distintas personas que de alguna manera están en la dirección o en la estrategia, en la gerencia de esos proyectos. Entonces, bueno, yo los voy a enumerar casi solamente porque parte de la consideración queríamos sobre todo potenciar la conversación en esta mesa. Os interpelamos a los que estáis aquí presentes, pero también a los que estáis en la red, a que nos hagáis preguntas. En la medida, vamos muy mal de tiempo, pero lo importante es el debate, el diálogo. Entonces, bueno, yo voy a ceder la palabra a ellas, que se van a presentar y van a decir ya de primeras su razón de estar aquí, qué tipo de proyecto plantean, por qué es relevante para dinamizar el medio rural, en el que uno de los retos, sin duda, pues es el de la despoblación. Entonces, bueno, son Silvia Benedí, del ADRI Jiloca, un grupo de acción local; María Martínez Lozano, de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado; Laura Gascón, de la Diputación Provincial de Teruel, con cantidad de proyectos que ella misma os explicará; y Aurelio García, de la Fundación de Sargantana, que también es modélica en la serie de iniciativas que llevan, sobre todo en el Pirineo. Bien, pues voy a seguir por facilidad el orden en el que estáis situadas, y empezaría Laura Gascón. Si quieres, te presentas tú misma, que seguro que lo haces, a poco que lo hagas, mucho mejor que yo. Y como acordamos, pues cuenta un poco la cantidad de cosas que hacéis. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por pasar de la siesta y preferir escucharnos a los que estamos aquí sentados. Es todo un detalle por vuestra parte. Yo trabajo desde hace 12 años en la Diputación Provincial de Teruel, en el Departamento de Desarrollo Territorial y Programas de la Unión Europea, y mi participación en esta mesa responde a la participación, a su vez, en un libro sobre economía social, en el cual me invitaron a escribir uno de los capítulos sobre la economía social y su implicación en el desarrollo rural. He estado mucho tiempo trabajando con el tema de la despoblación y bueno, ese artículo, que parecía así como muy precipitado, me pilló en unas fechas fatales, pues ha tenido la bonanza de hacerme partícipe de esta mesa con mis compañeras, y sobre todo vengo a hablaros de la economía silver. No sé si conocéis este concepto. La Diputación de Teruel es líder de un proyecto europeo que se llama Silver SME, que es el acrónimo de las pymes en inglés, y lo que estamos, esa iniciativa, pensar en esa temática, nosotros somos los impulsores de la idea. Ya la meditamos en 2016, pero finalmente el proyecto nos lo concedieron en 2018, y lo que estamos es intentando mejorar la competitividad de las pymes y también implantar la economía social centrada en el ser humano, en la parte, digamos, final de su vida, no en plan triste, sino en esa parte de a partir de los 65 años, donde las personas tienen actualmente cada vez más años en su vida, en esa etapa, y además tienen un poder adquisitivo y unas ganas de vivir y de explorar. Así que, bueno, no tomo más tiempo, pero retomaremos esta cuestión. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, por ser tan concisa y manifestarlo tan claramente. Bien, ahora Silvia Benedí, que desde los grupos de acción local, que son un poco todoterreno de cantidad de proyectos que impulsan, y seguro que nos cuenta algo muy interesante que están haciendo ahí en el Jiloca. Pues a ver, gracias, Luis Antonio. Pues bueno, yo soy Silvia Benedí, llevo en ADRI Jiloca Gallo Canta 1 año y 2 meses, soy la nueva, y hace 1 año y 2 meses, con todo esto del tema de la pandemia y demás, cuando llegué,
me dijeron, bueno, pues tú vas a llevar 2 proyectos de cooperación. Un proyecto de cooperación que se llama Pueblos Vivos Aragón, en el que se trata de acompañar a la gente que se quiere venir a vivir a nuestros pueblos, y otro proyecto que se llama La Era Rural. Yo creo que ambos 2 proyectos tienen mucho que ver con la economía social, porque son 2 proyectos que lo que buscan es Pueblos Vivos, pues eso, atraer a gente que se pueda venir o se quiera venir a nuestros pueblos, y La Era Rural, acompañar a esa gente, sobre todo personas jóvenes, que quieren dinamizar su proyecto, dinamizar su idea, ¿no?, de negocio, y muchas de ellas tienen mucho que ver con la economía social. Yo vivo en un pueblo de 200 habitantes y creo que casi toda nuestra economía es social, ¿no? O sea, todos trabajamos por y para la comunidad, y en un ciclo que a veces no se ve y está muy cerrado, y a veces se ve muy claramente, ¿no? Porque si el panadero falla, fallamos todos; si el bar falla, ya no os digo cómo fallamos, como una barbaridad. Entonces, todos estamos conectados. Ahí es donde realmente se ve la riqueza de lo cercano, la importancia de consumir de lo que tienes a primera mano y de forma directa. Y bueno, que yo creo que voy a hacer como Laura, voy a dejar así, y así pues igual tenemos un poquito más para el debate, que yo creo que es lo chulo. Venga, pues muchas gracias, Silvia, también por esa síntesis y por anticipar cosas tan sugerentes. Y ahora es María Martínez Lozano, como os he dicho, de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, que sin duda que el voluntariado es un elemento complicado, sugerente y de lo que más nos interpela, ¿no? Seguro que nos cuentas también algo interesante. El voluntariado siempre genera debate. Eso lo voy a dejar ahí. Podemos hablar de muchas cosas de voluntariado. Yo soy María, llevo 15 años trabajando en la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. ¿Me lo quito? Sí, dicen que por la traducción, para que se te entienda mejor cuando habléis, me ha comentado que nos bajemos la mascarilla. Vale. Pues eso, llevo 15 años. En el momento en que yo empiezo la coordinadora, os explico primero la coordinadora, para los que no la conozcáis, es una red de entidades que tienen voluntariado, con voluntariado, ¿vale? En estos momentos aglutinamos a 95 entidades de voluntariado a nivel autonómico y movemos a unas 20.000 personas voluntarias, ¿vale? A grosso modo. La coordinadora ya lleva 30 años, como digo, yo empecé hace 15 y empecé un poco para dinamizar el voluntariado fuera de lo que es el ámbito urbano, porque nos habíamos centrado mucho en, pues como pasa siempre, ¿no? Sobre todo en Zaragoza. Entonces, desde ese momento, la coordinadora empieza a dinamizar mesas de trabajo, lo que hemos llamado mesas de trabajo de siempre, de voluntariado en diferentes comarcas o municipios, porque hay algunas que son más municipales y otras que son más comarcales. Y bueno, la experiencia un poco, o el encuadre que le queríamos dar hoy, que por eso un poco también creo que estamos aquí, era en concreto por las de la provincia de Teruel, que en estos momentos estamos, no llegamos a todos los lados, pero estamos en concreto en sitios como Alcañiz, Alcoriza, Calanda y el Mas de las Matas, que es conjunta esa mesa, Andorra, Jiloca y la que tenemos aquí en Teruel, ¿vale? Para que os hagáis una idea general. Entonces, en esas mesas se expone un poco las necesidades que hay en torno al voluntariado, que bueno, ya hablaremos, si no, o reflexionaremos qué pinta esto del voluntariado en general en la economía social, porque el voluntariado es algo que siempre pues eso, como tiene flecos, ¿no?, de debate y dentro de la economía social, pues también nos pasa lo mismo, para que nos vamos a engañar. Y bueno, lo que pretendemos es con estas mesas generar precisamente espacios de debate, de encuentro entre las entidades y que se ponga un poco en común cuáles son las necesidades para ir tirando y fomentando unas actividades u otras, ¿no? En el sentido, en cada sitio pueden ser diferentes, pero es verdad que hay actividades pues, que las hemos ido un poco exportando, que si sale alguna en algún momento pues ya lo comentaremos, ¿vale? Entonces,
simplemente para acabar, para que os hagáis una idea del tipo de entidades con las que estamos colaborando, pues os voy a hacer un nombre, las voy a nombrar así de forma rápida y luego ya si queréis entramos más en el contexto de lo que es el voluntariado, el ámbito rural y lo que incluso nosotras pues podemos hacer, ¿no? Están entidades como Cáritas, Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer, hay algunas de estas entidades que son más grandes, que tienen más estructura y que tienen sede en casi todos los pueblos de los que estamos, y hay otras entidades que son... There's other entities which... ¿Vale? Esto también para que os hagáis una idea. ASAME Teruel, ASAME Bajo Aragón, AFEDABA, que es de Alzheimer, Los Calatravos, residencias de mayores como la de Alcoriza, La Purísima, Avatar, que es de Andorra, Manos Unidas, ANUDI, CEPAIN, Cruz Blanca, INCA, Federación de Asociaciones de Barrios de San Fernando, que han estado aquí esta mañana, la Fundación DEFA o Fundación de Reyardi. Se me puede escapar alguna, pero bueno, para que os hagáis así una idea general. Y luego, para acabar, en estas mesas también participan administraciones públicas locales en muchas ocasiones, ¿vale? Que luego ya, si sacamos en el debate, pues ya os explicaré un poco cómo nos articulamos. Muy bien, pues muchas gracias, María, también por hablar de un tema y de unos protagonistas tan importantes y tan complejos, ¿no?, como el voluntariado. Y llegamos a Aurelio García, que es una persona con una trayectoria larga, creo que es probable que muchos lo conozcáis, y además en un ámbito que también es muy interesante, que es el de la empresa, en el ámbito territorial del rural periférico, con muchos proyectos. Entonces, bueno, aunque antes me he referido a él con relación a un proyecto, pero tal vez sea más conocido con relación a la Fundación SNEPI, que está vinculada a su vez a Barrabés, ¿no?, algo en el que la innovación es muy potente. Entonces, bueno, pues Aurelio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Luis Antonio. Buenas tardes, un placer estar aquí. Y bueno, un poco el porqué. No sé, pues a mí me gusta definirme como emprendedor social rural. Es un poco la forma en la que me gusta definirme. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que he emprendido empresarialmente con valores varios proyectos en el medio rural, iba a decir muchos, pero bueno, tampoco. Varios proyectos, como decías, hay uno que es Argantana, que fue el primero dedicado a la educación ambiental, el tiempo libre, cooperación transfronteriza en los territorios del Pirineo. Puse en marcha también un centro de atención a personas con diversidad funcional, con discapacidad en el Valle de Benasque, por proximidad familiar y de una forma totalmente voluntaria. Y bueno, también otro proyecto empresarial, que es la recuperación de un antiguo hotel arriba en el Valle de Benasque, a 1.700 metros, y una estación de esquí nórdico a su alrededor, que es el Hospital de Benasque. Y bueno, llega un momento en el que esta trayectoria de emprendimiento y de generar economía en el medio rural se mezcla con la del asesoramiento, con el de transferir la experiencia, el aprendizaje, los errores, los aciertos a otras personas que tienen proyectos, que tienen ilusión y que tienen iniciativas. Y en ese momento también se junta, pues bueno, la sinergia con Carlos Barrabés, del cual soy amigo desde niño, porque somos de Benasque, fuimos a la escuela juntos, y bueno, él es un emprendedor local que ha escalado a lo global, es una persona de referencia internacional, tanto en su actividad empresarial de las tiendas de deporte, pero también en su ámbito de divulgador y de consultoría. Hay un expertise ahí muy potente a nivel global. Y os puedo decir que la experiencia de vincular lo que pasa en los territorios a nivel local con las tendencias y con las dinámicas a nivel global es muy interesante. Y de esa intersección están saliendo proyectos e iniciativas muy interesantes que hemos puesto en marcha. La última es la creación de una empresa tecnológica que se llama Ixorigué, que se dedica a sensorizar ganadería extensiva, o la creación de un modelo de agricultura de alta montaña, como es el de la patata de chía, o bueno, varios proyectos que están saliendo uno detrás de otro, y que es muy importante no perder la perspectiva del territorio, trabajar con valores. Dentro de los valores, la economía social es la base. A mí, más que de economía social, me gusta hablar de economía colaborativa,
Yo creo que es un tema muy interesante donde hay que integrar todo, también el voluntariado, la economía colaborativa y, sobre todo, conectar lo local con lo global y lo global con lo local, porque si no, llega un momento que en lo rural tenemos un techo del cual no pasamos. Entonces, es necesario hacer esfuerzos y crear dinámicas globales. Os doy las gracias, decía, y no es cortesía porque, muy al contrario de lo que es habitual, habéis empleado menos tiempo cada uno del que os daba, con lo cual esos 10 minutos que hemos tenido de retraso casi los hemos recuperado, ¿no? Y ojalá con vosotros pues se multiplique, que es de lo que se trata en esta conversación. Bien, intentando concretar estas preguntas que tenéis en el programa de por qué hay tanto desequilibrio, por qué se concentra tan poca gente en tanto espacio, qué papel podía desempeñar la economía social. Pues yo con ellos, en las conversaciones, que lamento, con alguno decíamos, en lo que estamos conversando aquí por teléfono o por correos, están surgiendo cosas que igual no sé si luego lo vamos a saber reproducir, sobre todo por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, en eso que yo les quería dar juego, planteándoles unas cuestiones un poquito más concretas, habría una más del contexto, del territorio, y otra de los agentes, ¿eh? Entonces, la primera, yo les planteaba si en el contexto, en el ámbito del medio rural, si hay algo que favorece a la economía social, que de alguna manera predispone, porque sobre todo creo que nos hemos pasado lo de que vamos de un poco pendulares en gran parte de los temas. Hemos ido un poco de menoscabar, de minusvalorar lo rural, a casi idealizarlo, como que en el mundo rural todos los ciudadanos son participativos, buenos vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos que están en el día a día, en su experiencia, en sus proyectos, seguro que encuentran luces y sombras, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era ¿qué cosas del medio rural favorecen a esa economía social? ¿Qué cosas la dificultan? Que también hay unas cuestiones, ellos os la explicarán mejor, y si estamos llegando también a un tipo de estereotipo, de idealización o no, que a veces la idealización es lo mismo, que la misma raíz que idiota, ¿no? Entonces sí puede haber algo perverso en todo eso. Bueno, pues tenéis eso, 5 minutos cada uno para que también al terminar esta ronda pues pudierais intervenir los que estáis aquí presentes o los que desde la red quisierais hacer alguna pregunta muy concreta. Venga, pues Laura, cuando quieras, o Silvia. Venga, pues Silvia. Rompo el hielo. A ver, ¿qué favorece la economía social en los pueblos? Pues yo creo que todo, ¿vale? Porque realmente en un entorno en donde ni lo público ni lo privado tienen cabida, o sea, donde realmente hay, no voy a decir agujero negro porque me parece horrible, pero sí que creo que hay una pérdida. La economía social es lo que realmente tiene hueco, ¿no? Es lo que, sin llegar a ser 100% público ni ser 100% privado en el sentido de gran empresa, ¿no? Sino simplemente algo que genere un valor para que yo pueda vivir, para que pueda generar una riqueza en mi entorno y algo que sea pequeño pero que a la vez sea común, o sea, por eso también me gusta mucho lo de economía colaborativa, ¿no? Algo que sea colaborativo nos beneficia a todos. Entonces yo creo que realmente en la zona rural y en pueblos pequeños hay muchísima predisposición hacia la economía social, hacia la economía colaborativa, porque realmente la necesitamos, ¿no? Porque es la única forma de generar otro tipo, ¿no?, de negocios, de empresas, de servicios que salgan, ¿no?, un poco de lo conocido, lo establecido, cómo se funciona normalmente en zonas grandes. ¿Qué lo dificulta? Por la falta de población a veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa falta de población también se suple, ¿no? O se puede llegar a mejorar. Nosotros, por ejemplo, con la era rural lo estamos viendo. Cómo gente que tiene negocios en una punta u otra de Aragón se conocen y dicen, ah, mira, ¿tú qué haces? Páginas web. Ay, pues yo, mira, o hago logos corporativos. ¿Y tú qué haces? Yo hago miel. Ah, pues mira, yo te hago el logo para tus botecitos de miel. O cómo esa red, ¿no?, cómo el conocernos, saber que estamos en el territorio y lo que hacemos también nos ayuda mucho a
a poder diversificar y crear otro tipo de cosas. Pero bueno, sí que creo que la dificultad sigue siendo la población. También, cuando lo estabas diciendo, me venía mucho la imagen de que antes en los pueblos había muchas más cosas. O sea, estaba el herrero, ¿no? Había una serie de empleos que se han ido perdiendo y nichos de empleo, ¿no? Que se han ido perdiendo porque ya lo que quedaba, pues todos prácticamente eran agricultores, ganaderos o el que lleva el bar o el que lleva la tienda, pero muchos empleos se han ido perdiendo por el camino y que a lo mejor ahora también es el momento, ¿no?, de reivindicar esos empleos que se fueron perdiendo por el camino, porque estamos en otro tipo de economía, porque estamos en otro tipo de momento y realmente se puede, ¿no?, visibilizar o dar cabida a otro tipo de cosas que hasta ahora no se daban. Y lo de la idealización, bueno, yo creo que no es malo. O sea, yo vivo en un pueblo muy pequeño y realmente no voy a decir que el 15 de enero es muy complicado vivirlo en el pueblo. Pues es verdad que los inviernos son duros, pero es que yo creo que también hay que vender lo bueno. O sea, yo creo que sí que es bueno idealizarlo un poco. Malo se pasa en todos lados, pero es verdad que si decimos un poco las cosas buenas, la calidad de vida que decía Belén de la Ojinegra, lo bonito que es levantarte por la mañana y ver una puesta de sol sin escuchar absolutamente ni un solo ruido más que los pájaros, bueno, también hay que idealizarlo un poco. ¿Que es muy bucólico? ¿Que es muy de poema? Pues sí. ¿Que luego llegas el 15 de enero y dices que le eches agua aquí? Pues igual también, ¿no? Pero yo creo que es momento de idealizar porque bastante ya nos han bregado siempre con que estar en un pueblo era malo y que casi era peyorativo y te rebajaba como persona, ¿no? Entonces, bueno, es momento de idealizar, no me da miedo la idealización. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quién viene después de esta pedagogía tan emocionante? Laura, que seguro que también Yo me animo. cuenta algo. A ver, desde el punto de vista de la economía social centrada en las personas mayores, por diferenciarme un poco del resto de mis compañeros, yo creo que un pueblo tiene la ventaja de la cercanía con esos clientes finales que puedes tener de tu producto centrado en las personas de más de 65 años o Silver, porque normalmente la población de las zonas rurales es una población envejecida, con lo cual para el emprendimiento social centrado en las personas mayores, el estar en una zona rural es bastante ventajoso. La parte un poco negativa, que tu producto seguramente no se va a vender en el pueblo, porque si el pueblo es como en el que vive Silvia, que son 200 habitantes, pues no creo que los 200 tengan más de 65 años y que todos y cada uno de ellos vayan a comprar el producto que a mí se me ocurra esta tarde. Pero yo considero que las zonas rurales son unas zonas en las que la comunidad es más cercana, hay más facilidades de conocer a los vecinos, con lo cual puedes conocer mejor las necesidades, las ilusiones, detectar esa cuestión que a nadie se le ha ocurrido, pero que realmente es algo que es común a las personas con una cierta situación, con lo cual ese estudio del perfil de tu cliente potencial puedes hacerlo de una manera relativamente sencilla. La idealización del mundo rural, pues a mí me parece un tema apasionante. Después de haberte dicho que o estudiabas o te quedabas cuidando ovejas como si eso fuese el castigo por el resto de tus días, pues me parece que vivir en este momento de que vivir en un pueblo es lo más, me parece que es necesario reivindicar el equilibrio, pero no dejar de disfrutar de la parte buena que ahora nos ha tocado vivir. Yo estoy con Silvia. Elegir felicidad siempre me ha parecido la mejor opción. Y si la felicidad está en un pueblo, la felicidad realmente está en uno mismo. Esto es otro tema muy interesante. Pero es que en un pueblo estás mucho más contigo mismo. Y como no te lleves bien contigo mismo, tienes las de perder aquí, en Carabanchel Alto y en Brujas. Con lo cual me parece que si una persona se encuentra en un pueblo
en equilibrio, seguramente podrá vivir en cualquier parte que se lo proponga. Así que yo creo que hay que vivir de lo bueno. Vale, sí, sí. Muchas gracias también por el contenido y la forma. ¿Tú, María? A ver cómo intento enlazar con lo vuestro, porque han salido cosas. El tema del equilibrio y la felicidad, que me parecen súper interesantes y que yo lo intentaré también nombrar, ¿vale? El voluntariado, que es lo que a nosotras nos ocupa, y lo que han dicho las compañeras también, implica colaboración, implica cooperación, implica conocimiento mutuo, ¿vale? ¿Qué nos pasa, pues lo que habéis nombrado? En las zonas rurales, que cuando planteamos una mesa de trabajo entre asociaciones, ya hay conocimiento mutuo, ya hay cercanía, vas a una mesa, se conoce todo el mundo y se plantean las cosas pues como mucho más fáciles al principio. Es decir, la manera de constituir y de los primeros pasos a andar es como más fácil que lo que puede ser en otro sitio donde no se conoce nadie. Pero al hilo de nombrar los elementos que estamos nombrando como más de buenos y malos, también se nos puede volver un poco a veces en contra, y voy a ser un poco más sincera, ¿no? En estos momentos. Es bueno que la gente, muy bueno que se conozcan, pero a veces son las mismas personas que vienen con sus mochilas y que ya han trabajado en red con otras propuestas que a veces no han salido. Entonces, eso hay que saber un poco también, pues encajarlo con el buen humor y con el equilibrio, e intentando ser pues lo más neutral posible y seguir caminando, ¿no? Pero bueno, que yo lo que quiero que un poco resaltar es que está muy bien, pero que hay veces que nos puede pasar que se nos vuelva en contra, que hay pequeños conflictos, que siempre los hay en nuestros trabajos, y que bueno, pues que nos ayudan a caminar y nos hacen ser pues más fuertes, ¿no? El tema también me parece muy importante en nuestro ámbito del voluntariado, el tema de la ayuda mutua, que se da mucho en el ámbito rural y que está muy ligado al voluntariado, pero que trae también pues una serie de confusiones, ¿no? A nosotras y a las personas que estamos en asociaciones con voluntariado, está muy bien y sabemos que se te ofrezcan personas que hayan colaborado ya entre ellas, pero el voluntariado pues tiene una serie de patrones que está en un marco y que hay que saber un poco también gestionarlo. Entonces eso en el ámbito rural a veces es más complicado también, simplemente, ¿no? Es otra cosa que puede ser. Y luego la propia imagen del voluntariado, como estamos hablando de estereotipos, en el voluntariado hay muchos estereotipos en general, ya lo sabréis, pues también un poco, y al hilo de lo que habéis nombrado, el envejecimiento, ahora está cambiando, pero es verdad que estábamos viviendo hace muchos años con un perfil de voluntariado de mujer tendente a persona más mayor, en torno a 55 o 60 años. Esto está cambiando ahora, pero está muy presente, un voluntariado continuado, muy fiel, y esto nos está también un poco dando la vuelta, ¿no? Entonces, eso hay que encajarlo todo pues dentro de este trabajo en red, que quiero insistir, pues que al final es lo que nos enriquece, pero que hay que saber un poco pues lidiarlo, ¿no? Y encontrarnos en esos espacios. No solo espacios ya físicos, porque bueno, si hablamos también un poco con el tema del COVID, con los cambios que ha habido, pues cómo nos ha influido, ¿no? Estos cambios, de que nosotras hablamos de una mesa de voluntariado porque nos reunimos, e intento que las personas nos juntemos pues al menos 3 o 4 veces al año, pero que haya un espacio virtual donde nos mantengamos informados, conectados y acompañados entre unas y otras, y que estas asociaciones, pues bueno, al final son asociaciones, hablo siempre de asociaciones porque es el modelo con el que más trabajamos, van a tener que ceder muchas veces. El trabajo en red implica ceder e implica recibir, pero eso a veces pues puede costar en determinadas actividades concretas o en determinados momentos concretos. Muy bien. Muy bien. Bueno, en cuanto a la pregunta de si el mundo rural está idealizado,
Pues la verdad es que yo ya no lo sé, porque nos encontramos en una dicotomía, ¿no? Por una parte, toda esta visión reivindicativa del mundo rural, ¿no? De la España vacía, la España vaciada, que ha servido para poner el mundo rural en la agenda política, económica, social y divulgativa de este país, que yo creo que ha sido un proceso positivo, muy positivo, pero llega un momento en el que tenemos que hablar de oportunidad, no de carencia, ¿no? O sea, que sí, hay que reivindicar las carencias, pero tenemos que hablar de oportunidad. Entonces, por un lado hay como una visión dura, ¿no?, del mundo rural, y por otro lado hay una visión happy, ¿no? Una visión qué guay, ¿no? Me voy a vivir a un pueblo que hay todo es maravilloso, ¿no? Y bueno, yo, vamos, toda mi vida me he dedicado a trabajar por y para y desde y en el medio rural. Entonces, yo creo que es un territorio que tiene muchísimos valores, muchísimas oportunidades, que merece la pena ir y vivir, pero que ni es happy ni es tan dramático, ¿no? Es decir, que tenemos, bueno, hay carencias y hay valores, hay elementos diferenciales para mí ventajosos respecto al mundo urbano, y también hay que reconocer que tiene hándicaps, y tiene hándicaps a la hora de la generación de economía. De hecho, la tasa de emprendimiento en el mundo rural es mucho más elevada que en el mundo urbano, pero no porque la gente de los pueblos seamos más emprendedora, sino porque no nos queda otro remedio, ¿no? Porque si quieres trabajar te tienes que crear tu puesto de trabajo, porque no hay tantos empleadores, está el sector público y algunas cosas más, que solo sea público, pero hay más público que otra cosa, ¿no? Y además, cuanto más rural es un territorio, más es público, ¿no? Entonces, hay que tener un poco en cuenta que la generación de la economía tiene que ser a partir del emprendimiento. ¿Emprender en el mundo rural tiene ventajas o tiene inconvenientes? Pues ambas dos. Es decir, a veces hay oportunidades. Bueno, si nos centramos en unos servicios de proximidad como los que comentaba ahora Laura, pues claro que sí. Pero si proponemos crear o generar productos que los tenemos que sacar del mundo rural, pues la logística se complica, sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente tengamos iniciativas pequeñas, donde, es decir, no vamos a producir industrialmente, vamos a producir con otras cuestiones, ¿no? Entonces, el emprendimiento en el mundo rural y la generación de la economía, aparte de que, por supuesto, en el denominador tiene que estar la economía colaborativa, si no es muy difícil, tiene que estar, sí que tenemos tendencias globales que nos ayudan. Hay una tendencia social, no del mundo rural, sino de la sociedad occidental en general, de buscar cosas diferenciadoras, cosas auténticas, cosas lo natural, ¿no? Lo que sea distinto a lo demás, lo que tenga identidad, lo saludable, ¿no? O sea, son aspiraciones sociales en las que desde el mundo rural, si emprendemos desde la economía colaborativa y con valores, si reproducimos los esquemas urbanos en el mundo rural, da igual donde estemos, ¿no? Pero si creamos un poco esta economía diferenciadora, los emprendedores del mundo rural tienen oportunidades. Y tienen oportunidades, muchas veces, es verdad que son como células aisladas en un mapa, ¿no? Pero para eso están las redes. Para eso están las redes, ha salido aquí alguna, la Era Rural, los programas, la red de los grupos líderes de acción local, hay muchas redes que articulan ese territorio, ¿no? Pero es verdad que solo las redes no sirven, es decir, las redes nos conectan, sobre todo ahora que las redes ya no son centrales, son distribuidas, esto es muy importante, porque antes las redes tenían un nodo central y a partir de ahí salían los radios, como las carreteras nacionales, ¿no?, del epicentro de donde fuera. Pero ahora las redes cada vez están más distribuidas, cada vez los nodos son iguales a... O sea, es decir, no hay un nodo principal, ¿no? Son todos nodos que fluyen y eso es muy interesante. Y eso también tiene mucho que ver con la economía social y la economía colaborativa. Y esas redes son muy buenas, pero para mí no son suficientes. Es necesario que además de redes pasemos a un nuevo concepto, y el nuevo concepto es el del ecosistema. Lo que pasa es que este ya, en la siguiente pregunta, ya lo desarrollaré. Bueno, os agradezco de nuevo la concisión y además que eso no significa que estéis dejando de decir cosas
muy interesantes, muy potentes en su papel sustantivo, pero también en la forma en que lo expresáis, ¿no? Que se nota que vuestro conocimiento vivencial es muy grande. Es difícil sintetizar las cosas que se han dicho, que dieran pie a que creo que ahora en esta primera ronda seguro que os sugieren cosas, ¿no? Pero dentro del tono más positivo de algunas en el inicio, más matizado después, el tema del tamaño, pero yo creo, claro, estamos en economía social y sería raro que no fuera así, pero que aparece como un elemento capital los valores, ¿no? Hoy cuando fijaros que la reivindicación es mucho más por la infraestructura, que sin duda, o la fiscalidad u otro tipo de cosas a considerar, y muy pocas veces en ese discurso grande aparecen las cosas que sin embargo aquí están trufando todos los argumentos, que es el de los valores, ¿no? Y la ventaja que pudiera tener ese tamaño pequeño para ser más fácil la autenticidad, que parece que es el elemento central en todos estos proyectos. Bueno, disculpad a lo mejor esta incursión, pero sin duda para animaros, no sé si quien tiene el brazo ya casi en posición o no, era simplemente ergonomía muy personal, pero os invitaría, que creo que se han dicho cosas muy interesantes y si no entre vosotras mismas, seguro que también podéis, mientras se calienta la gente, sobre este primer tema. Sí, pues ahora te acerca el micro, o si te acercas tú. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, porque ahora voy a hacer algunas preguntas un poco provocativas a lo mejor, entonces daros las gracias lo primero por presentar vuestro proyecto muy interesante y vuestra experiencia de vida y compartirla con los demás. Bueno, yo soy Lucas, soy investigador en la Universidad de Cork, en Irlanda, y investigo sobre emprendimiento social, empresas sociales y desarrollo rural. Entonces, por eso me interesan estos temas. Tengo muchas preguntas, pero voy a hacer alguna muy concreta. La primera es para Laura y es si nos puede desarrollar un poquito qué tipo de proyectos de la Silver Economy, pues lo he hablado un poquito en general, pero alguno más concreto. Y la segunda, que también es para ti, es un poco si al desarrollar este tipo de proyectos no se refuerza el envejecimiento o el estereotipo, o sea, la población envejecida en las zonas rurales y que se le quitan recursos a proyectos para población más jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo ves tú eso, básicamente? Y la segunda es para María y si nos puede poner algún ejemplo, porque mi experiencia es más en Irlanda, que llevo allí bastantes años trabajando, sobre la articulación del voluntariado, que allí es muy importante, es una de las bases de las empresas sociales en el mundo rural, con administraciones públicas y empresas, también empresas, no solo con la administración pública, sino nos puede poner algún ejemplo de qué funciona, qué no, y cómo alguna experiencia personal. Lo último es un poco una reflexión, es que lo habéis tocado muy tangencialmente, pero habláis del mundo rural. España es un país enorme y muy diverso, Europa, y yo querría lanzar la reflexión de que son los mundos rurales y no el mundo rural, porque homogeneizar la ruralidad es un poco, y tendemos muchas veces, yo incluido y todo el mundo, a decir el mundo rural, cuando un pueblo de Jaén y un pueblo de la Sierra del Barracín, pues no tiene mucho que ver en muchas cosas, en otras probablemente sí. Bueno, muchas gracias y a seguir hablando. Ya que tengo doble ración, voy a empezar yo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar por el final, por lo de si invertir en las personas mayores es un detrimento para invertir en los jóvenes. Y entonces retomo la primera pregunta, ¿qué es la economía silver? La economía silver es ese sector de negocio que suponen las personas jubiladas, pero no esperamos que las personas mayores sean los que generen sus propios productos ni sus propios proyectos. No queremos alargar la edad de jubilación, que nadie se preocupe. Lo que queremos es que las personas jóvenes piensen en qué productos necesitan esas personas mayores, en qué servicios. Nuestro proyecto Silver SME, que es de la iniciativa Interreg Europe, es un proyecto que hemos recogido más de 70 buenas prácticas de toda Europa, en la cual tenemos empresas como, por ejemplo,
una editorial que se dedica a escribirle las memorias a las personas mayores. Diálogo intergeneracional de jóvenes en Francia que enseñan a utilizar los móviles o, por ejemplo, intercambio de tiempo. También co-livings, casas con zonas comunes en las cuales las personas mayores, que también es una nueva reflexión de qué tipo de modelo de vivienda es la mejor. La pandemia, por ejemplo, ha totalmente metido en crisis lo que es una residencia de ancianos masificada, y la Comunidad de Madrid, pues no sé si a día de hoy ha arrojado todas las cifras de fallecidos que tuvo durante la pandemia. Realmente la economía silver es visibilizar lo que supone de negocio el consumo de las personas mayores, pero lo que es una oportunidad total para las personas que quieren emprender o quieren orientar sus productos a este sector de la población. Actualmente en Teruel, por ejemplo, han emprendido un chico con un teléfono móvil que se llama Maximiliana, como su abuela, porque era con la persona con la que quería hablar durante la pandemia y no podía porque su abuela no sabía utilizar una tablet. Entonces, eso es un nicho de mercado. Hay temas de alimentación, muchos de nuevas tecnologías de rehabilitación, de evitar que personas con osteoporosis tengan roturas de huesos porque sus propios músculos no están bien trabajados y por lo tanto tienen menos estabilidad y hay más posibilidades de caerse. Y con el tema de los mundos rurales, pues yo tengo bastante experiencia porque pertenezco al comité director de Euromontana, que es la Asociación Europea de las Montañas, que aglutina más de 70 territorios de toda Europa. Con lo cual, tengo bastante claro que los territorios rurales no tienen mucho que ver con la realidad entre ellos. Cuando empecé a trabajar en el primer proyecto europeo, que era las políticas contra la despoblación en zonas de montaña, el proyecto PADIMA, que la verdad es que ha tenido bastante repercusión, nosotros estábamos trabajando con un proyecto que se llamaba Habitate para atraer a población a vivir a Teruel, aglutinando a todos los sindicatos, las comarcas, los servicios sociales, y nosotros estábamos peleando por encontrar un trabajo para un miembro de la familia que viniese pues también un poco para mantener los colegios abiertos, un poco esa cuestión que sigue todavía a día de hoy. El pueblo de Griegos ha recibido 3.000 solicitudes para acoger a 2 familias, por ejemplo. Esto os estoy hablando de este mismo verano. Yo cuando fui a Suecia, ellos estaban trabajando para que hubiese trabajo para las 2 cabezas de familia. Y te estoy hablando del año 2010-2011. Es verdad que no tienen nada que ver una realidad con otra, pero es que tampoco tienen nada que ver muchas culturas de la propia Europa, las prioridades, valores, pero estamos todos metidos dentro del mismo grupo y tenemos que buscar más nuestras similitudes para después ponernos a diferenciarnos. Y también, sobre todo, una cuestión que es muy, muy rica, la disparidad que representa Europa. Europa nos ha hecho grande porque nos hemos abrazado todos por un proyecto común en el que nuestras diferencias son nuestros propios orgullos, ¿no? Y es cierto que las zonas rurales de Europa son dispares, pero tienen muchas necesidades parecidas en el tema de la conectividad, en el tema de querer seguir unidos a nuestras tierras, a nuestras tradiciones, a nuestros vecinos. Y antes decía Silvia lo del herrero, es que eso que está desapareciendo es algo que te impedirá tu día a día. Igual que ahora los chips nos impiden nuestro día a día, pues la falta de un herrero en un pueblo desaparece un paisaje, desaparece
una experiencia, desaparece una manera de vivir, desaparece la posibilidad del pequeño arreglo de una rotura de las rejas de tu casa. O sea, es que a lo mejor es como el aleteo de las mariposas, no sabes hacia dónde te va a llevar. Estaba abierto. Bueno, lo que voy a contar es completamente ahora diferente. La pregunta era la articulación, ¿verdad?, del voluntariado dentro de la empresa social en el ámbito rural. Lo primero que un poco por contextualizar es que lo que yo veo es que nuestras mesas de trabajo, las asociaciones, son empresas sociales ya de por sí, porque son asociaciones que generan empleo, economía, que tienen trabajadores y trabajadoras en el ámbito rural. Muchas ocasiones son pues, centros de discapacidad, residencias de mayores, y que muchas veces tienen mucho más asimilado el tema del voluntariado que el considerarse en sí una empresa social. Entonces, ahí veo mucha dicotomía, quiero decir, veo que el voluntariado a veces es algo que lo tienen bastante integrado, pero que no se identifican mucho con lo que es la economía social. Entonces, en eso estamos un poco también ahí, la propia coordinadora. Cuando entramos en CEPES, pues también nos costó un poco encontrar el papel del voluntariado. Y a las propias asociaciones, yo hablo pues eso, de asociaciones y fundaciones porque son con lo que más trabajamos, porque esa es la forma jurídica. No sé cómo... lo que ha dicho la compañera también, en Europa el concepto de voluntariado es diferente en unos sitios u otros, aunque tengamos rasgos comunes. No sé si has dicho que estabas en Irlanda, ¿no? Pues seguramente será diferente y habrá que adaptar pues, lo que allí se tenga. Y luego también, además de ser diferente en Aragón o en el Estado español, que hay una ley autonómica y hay una ley estatal, es que luego acabas en el Mas de las Matas o en Acalanda, y es que tampoco no hay manera de encajar esa ley. Quiero decir, hay que adaptar todo lo que hay para poder trabajar. Entonces, y si os parece, enlazo con la parte de los actores y actrices, porque lo había planteado un poco así. Nosotros en las mesas de trabajo y nosotras estamos tejido asociativo, administración pública, y luego otros agentes que se pueden incluir. ¿Qué pasa? Que en cada territorio puede ser diferente, ¿vale? No tenemos un modelo cerrado e incluso con la empresa al uso, que ya se contempla no como no como gestor de voluntariado, sino como facilitador e impulsor del voluntariado, pues también tenemos que trabajar. Es decir, es que si no trabajamos todos y todas juntas, pues no hay otra. Entonces, en nuestra experiencia es que un proyecto de voluntariado pues intergeneracional en Calanda de Asamble de Salud Mental, instituto un centro de mayores como es AFEDABA, que son Alzheimer con el instituto, no te funciona en otro sitio. Pues ¿por qué? Pues porque no son las mismas características. Entonces te sirven las ideas para ir extrapolando, pero desde luego un copia-pega pues no lo va a haber. Y luego, por acabar, que también la has nombrado, pues la administración. Yo creo que por parte de la administración, igual que por parte de la sociedad y lo que estamos hablando, hay muchos mitos y mucho desconocimiento del voluntariado. No hay apoyo real a los planes de voluntariado, pero porque no hay una conciencia social de que el voluntariado es importante, pero es que a veces no lo hay ni dentro de las propias entidades de voluntariado, que lo dejamos a veces también a la parte más residual. Entonces, lo que buscamos un poco también es que de las propias administraciones, y si puede ser más locales, haya como un pequeño impulso para que... No hace falta que sea financiación directa, pero sí que hace falta pues, que haya un apoyo, una visibilización para que este modelo se pueda implantar dentro de la empresa social, dentro del ámbito rural y dentro incluso dentro de la administración, con determinadas condiciones. No sé si te he contestado. Muy brevemente, aunque vale. haya iniciado el siguiente. Bueno, muy rápido. ¿Mundo o mundos rurales? Evidentemente son mundos rurales, pero para ser operativos tenemos que hablar de mundo.
normal. O sea, es decir, ya bastante débiles somos respecto al otro mundo, ¿no?, que es el urbano, con lo cual, como bien ha dicho Laura, vamos a hablar de mundo rural. Luego sabemos, los que trabajamos en el mundo rural, que evidentemente nada tiene que ver unos entornos con otros y que las dosis de las acciones tienen que ser, la proporción, digamos, de los ingredientes de cada uno de los cocidos que hacemos tienen que ser diferentes, adaptadas a cada uno. Los ingredientes suelen ser los mismos, pero en diferente dosificación, ¿no? Un tema muy rápido cuando hablamos de emprendimiento y sobre todo si introducimos el concepto de innovación. Evidentemente, un emprendedor de un territorio donde solo hay personas mayores o donde la mayor parte de las personas mayores, lógicamente, emprenderá para dar servicios. Pero eso a la vez es muy interesante, porque cuando hablamos de innovación, que hablamos de identificar retos no atendidos, no solo no personas no atendidas, sino formas de atender a esas personas no atendidas en un determinado contexto, eso genera una oportunidad de emprendimiento que luego puede ser escalable a otros entornos o hacia arriba, como me gusta a mí decir, el típico escalado de iniciativas emprendedoras de economía convencional, o hacia los lados, si estamos hablando de economía colaborativa, que es un modelo que ha funcionado, lo intentemos replicar en otro lado. La integración del voluntariado es vital, porque entre otras cosas los modelos que tenemos muchas veces en el mundo rural vienen del mundo urbano y nada más lejos, o sea, los servicios sociales, por ejemplo. Es decir, yo, como os he contado, soy promotor de un centro de atención a personas con diversidad funcional. Estamos con un proyecto de vida independiente, es decir, cada persona su vida, su proyecto de vida. Antes era, si hay 15 personas, hay 2 grupos de 10 que hacen lo mismo. Ahora no, ahora cada persona quiere tener su actividad laboral o pseudolaboral, depende de sus capacidades, su modo de vivienda, su forma de gestionar su ocio y tiempo libre y demás. ¿Eso qué requiere? Que aplicando los modelos de financiación urbanos que llegan al mundo rural, te da para un profesional, pero igual necesitas 7 u 8. Entonces, esos ecosistemas donde combinas lo profesional con el voluntariado para hacer una innovación adaptada al territorio son básicos. De ahí es lo que te decía, que es perfectamente compatible hablar de modelos, hablar de innovación, hablar de sostenibilidad y hablar de integrar lo profesional con lo voluntariado o el emprendimiento, porque si no, no lo podemos sacar y funciona perfectamente. Porque cuando tienes un proyecto en un territorio con un propósito que entusiasma, la gente está encantada de estar ahí. Daremos más turno a palabras, si os parece, porque como han cogido carrerilla y me ha parecido muy bien que lo bueno de las mesas redondas es la espontaneidad del diálogo, ¿no? Aunque vamos muy encajados de tiempo, porque ya veis que ellos exprimen y sacan mucho fruto. Entonces, había una cuestión, bueno, pues muy concreta o como quieras, o si quieres, yo decía ahora que intervinieran Silvia y Laura con esto de hablar un poco más de los protagonistas, de los agentes, ¿no? Que lo ha introducido María muy bien. Aurelio también en esos contextos, y yo creo que está apareciendo también otra palabra junto a lo de la economía social. Si antes decíamos de los valores, ahora está hablando de innovación adaptada a los contextos, que es muy importante, ¿no? Pues vosotros, si queréis, esa segunda cuestión y ya más desordenado todo. Venga. Vale. Bueno, pues a ver, los actores. Yo sí que iba a explicar un poco cómo, bueno, yo creo que todos sabéis cómo funciona un grupo de acción local, que es al fin y al cabo una asociación, que nuestra junta directiva está creada, pues, o sea, hay ayuntamientos, hay asociaciones culturales, hay asociaciones de voluntariado, sindicatos. Bueno, pues para que os hagáis una idea, nosotros hemos renovado ahora mismo la Junta de ADRI. No tenemos ninguna asociación juvenil porque no hay asociaciones juveniles. De 95 pueblos que tenemos, para poder ser parte de la Junta necesitábamos 2 y se ha presentado 1 de 95 pueblos. O sea, de actores voy a decir que vamos mal. O sea, ¿no? Yo creo que es un poco la explicación. Sí que creo que hay un problema. O sea, no sabemos trabajar en red, que yo creo que es una palabra que ha dicho mucho María y que creo que es muy importante. Necesitamos quitarnos un poco de ego todos y decir, bueno, no porque lleve mi sello voy y si no lleva mi sello no voy. Vamos a ir todos un poco a todos sitios, vamos a intentar trabajar todos en la misma dirección, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no?, de los actores del territorio.
los egos y los caminos diversos, por decirlo de alguna forma. Y sí que creo que hay muchísimos recursos. O sea, nosotros, por ejemplo, el otro día tuvimos una jornada que se llamaba 20 y 20, que era 20 personas que se querían venir al medio rural y 20 que ya veníamos, y un poco les explicábamos lo que había aquí. Y era por un razonamiento que tuvimos una mañana de, es que yo llego a un pueblo y yo no conozco nada, yo no sé qué recursos hay, para qué sirve, o qué recursos me puede dar un ayuntamiento, o la comarca, o ADRI, o la asociación X, yo no sé nada, o sea, yo llego a un pueblo y no conozco nada. Entonces, el conocernos, el trabajar en red, el saber qué hacemos cada uno y de vez en cuando intentar ir todos hacia el mismo sitio con todo lo difícil que es eso, creo que sería, el objetivo soñado o lo ideal. Pero vamos, yo creo que hoy por hoy hay muchos actores, hay muchas cosas que están trabajando en el territorio, pero yo creo que mi crítica es hacia la atomización, el cada uno por su lado, aquí lo importante es lo que yo haga y no el que hace lo de al lado, y creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos, porque al fin y al cabo, pues bueno, todos estamos en el mismo barco, y es que el barco siga a flote, ¿no? Que no se nos quedemos en... Pues bueno, yo voy a abundar un poco más en lo que ha dicho Silvia, que creo que hay mucha atomización, 3x4 calles, falta diálogo, falta aportar, falta masa crítica también, pues porque lo que decíamos, ¿no? Que a veces ya es muy envejecida la población que queda, a veces somos siempre los mismos, pero tengo que decir que todos los que estamos aquí sentados, que yo estuve un poco en la organización de la conferencia, todo el mundo estuvo muy contento y muy fácil de participar en las jornadas de hoy, porque yo creo que este es un excelente escaparate donde mostrar todas las cosas buenas que se están haciendo en las zonas rurales y donde teníamos también la oportunidad de vernos las caras después de este tiempo de pandemia, de tanto Zoom y de tanto mal del espejo, de ahí tengo una cana que me veo de primer plano. Entonces, yo creo que a pesar de esto hay ciertas personas o ciertos foros en los que la gente sí que está por la labor de colaborar. Y creo que los que hacemos ese tipo de cosas tenemos que intentar enganchar a esos que están ahí un poco en la barra del bar quejándose. Ay, es que esto... Y hay que expulsarse esa negatividad y sumar y no restar, por favor. Sí, no sé. Aurelio, igual te cortaba a ti un poquito y eres a lo mejor el que menos... Porque aquello que me contabas de la transversalidad en lo territorial, igual... Sí, yo creo que, a ver, tenemos que pintar lo ideal, es decir, ponernos de acuerdo hacia dónde ir y luego remar poco a poco, ¿no? Es decir, y no desesperar, ¿vale? Y el modelo ideal, para mí está claro, es decir, el modelo ideal pasa... No solo por las redes, pasa por los ecosistemas. Es decir, para transformar la forma de vida de los territorios rurales, para darles la vuelta, es muy importante que se alineen las políticas sobre el mundo rural o sobre los mundos rurales, ¿no? Es muy importante que se alineen las políticas. Como las políticas es muy difícil de alinearlas, porque vienen de lugares muy diversos y aunque vengan del mismo sitio, suelen venir de departamentos diferentes y entonces es muy difícil armonizarlas. Vamos a intentar armonizarlas antes de que eso llegue al suelo, ¿no? Un paso antes de que llegue al territorio, vamos a intentar armonizarlas, ¿no? ¿Y eso cómo se hace, no? Y eso se hace creando ecosistemas, es decir, creando una integración de los agentes que están en un territorio, públicos, privados, tercer sector, voluntariado, lo que queráis, ¿no? Es decir, tenemos que alinear y tener un propósito. Y ahí también un poco la diversidad del mundo rural. Cada territorio tendrá un propósito principal diferente a los demás, distinto, cada territorio lo que necesite. Entonces, la organización en torno a ecosistemas con un propósito es lo ideal, porque ahí se agrega la gente para hacer algo,
se generan los proyectos, se necesitan herramientas de facilitación y ahí se generan unas sinergias complejas, pero necesarias un poco para desarrollar. Y los valores de esos ecosistemas no son otros nada más que los de la economía social o la economía colaborativa. Es decir, solidaridad, equidad, nadie es más que nadie, todo el mundo es importante, dejo un poco de lo mío para ser yo un poco de todos, ¿no? Esos son un poco los conceptos sobre los cuales nos tenemos que mover. Es verdad, estamos lejos, y estamos lejos. Cuanto menos poblado es un territorio o más débil demográficamente es o más envejecido es, más difícil y más complejo es hacer esto. Eso está claro. Pero una cosa es que sea complejo y otra cosa es que sea imposible. Una cosa es que este modelo no salga el primer día y otra cosa es que sea el modelo aspiracional hacia el que caminar. Y como modelo aspiracional, bueno, lo que hagamos cada día que vaya un poco con esta filosofía. Y ahí iremos integrando, y ahí iremos sumando, y ya iremos enredando esa red, empezará a dar vueltas sobre sí misma y se transformará de red en ecosistema. Ese para mí es un poco el concepto, con lo cual, claro que los agentes de los territorios es necesario. También es cierto, yo de alguna forma me considero agente del territorio, también tenemos que hacer autocrítica. Es decir, no sé, todos hacemos lo mejor que podemos, pero cuando nos equivocamos tenemos que también que reconocerlo y ver cómo es la mejor manera. A veces tenemos que salir también de nuestro cascarón, a nivel de agentes, ¿no? De mi entidad, de mi entorno, de la norma que me marcan, de no sé qué. Es decir, tenemos que intentar un poco mirar más allá para ser eficientes, porque las cosas también cambian cuando cambiamos los modelos. Entonces, si tenemos modelos muy preestablecidos, no seremos capaces de transformar las cosas. Es decir, tenemos que ser capaces de innovar también sobre la forma de hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Que antes has querido preguntar, Beatriz, si le puedes pasar el micro. Y gracias por tu paciencia. Gracias y enhorabuena, porque la verdad es que está siendo un debate muy, muy entretenido y realmente muy realista de la situación que se está viviendo. Como ejemplo de pueblos vivos que comentaba Silvia, en mi pueblo hemos podido llevar una familia y la verdad es que estamos súper contentos, el proyecto ha funcionado muy bien. Y ahí es donde también te das cuenta, después de varios años que han venido otras familias y han fallado, es donde tienes que ver que no tienes que buscar a una persona, obligarla a venir porque le das un trabajo y tiene que venir porque tiene trabajo, sino que vienen porque realmente quieren vivir en un pueblo. Esa es la diferencia que yo he podido comprobar. De las anteriores familias venían porque no tenían un trabajo y al final no se acaban adaptando porque no venían porque les gustaba vivir en un pueblo, venían por esa necesidad de trabajar en algo, y al final pues todos conocemos que el cambiar de un entorno a otro, si no lo conoces, pues te puedes adaptar o no. Totalmente de acuerdo en lo que comentabais, que tienes que estar feliz de vivir en el pueblo y que quieres vivir en el pueblo, y yo creo que todos los que estamos viviendo en el pueblo somos conscientes y estamos felices viviendo en él. Yo después de 16 años he podido volver y creo que estoy más feliz que nunca, pero también creo que no hay que contrarrestar. No creo ni que sea negativo el hecho de que reclames las carencias, ni que tampoco tengas que ser excesivamente positivo como que todo es maravilloso. Todos los extremos son malos. Entonces, al final, yo creo que todos estamos orgullosos de donde vivimos, y cuando estás viviendo en el territorio es porque quieres estar ahí, pero no hay que ser conformista. Tienes que realmente reclamar, porque sí, yo creo que durante años, y también hemos abocado a esta situación, porque como estás feliz de vivir en tu pueblo, te adaptas a lo que tienes y no te quejas. Y al final, el tipo de sociedad, que no es culpa nuestra, sino que el tipo de sociedad que se ha creado, es una sociedad en la que, pues yo lo pongo muchas veces como ejemplo, en una compañía, cuando eres un buen cliente, pues eres un buen cliente y estás ahí y ya está. Cuando te quejas es cuando te ponen el servicio, miran a ver si está bien. Entonces, que no seamos conformistas y nos quedemos, no tenemos servicios, pues hay que solicitarlos. Lo que estamos viendo es que por ser conformistas, esos servicios han ido aglutinados a unas zonas, dejando otras sin ningún servicio, porque tampoco estás pidiendo que quiero tener todos los servicios a mi alcance, pero el básico, por lo menos, sí. Entonces, hay que ver esa diferencia de excesivamente positivo, no, excesivamente negativo, no, pero
pero no seas conformista y pide también lo que te corresponde. Me gustaría también el darle valor al tema de las asociaciones, sobre todo Silvia lo conoce también. Hace unos años en la Giloca propusimos la colaboración entre asociaciones, hablando de lo que decís, que al final solo cada uno piensa en su pueblo. Y lo que hemos comprobado con ese proyecto es que al final hemos unido las asociaciones de toda la comarca y se ha creado un proyecto en el que interconexionas y compartes recursos. Por la pandemia tuvimos que pararlo, pero yo creo que también es algo a tener en cuenta, que hay muchas asociaciones en los pueblos que sí que están, pues las que son más corporativas, como comentaba María, pero que dentro de cada pueblo hay mucho voluntariado y mucha gente que se está esforzando por mantenerlo vivo y que quizá también habría que tenerlo en cuenta por vosotros que estáis también por un escalón por encima de esas pequeñas asociaciones que están en los pueblos. Entonces, un poquito para que saber vuestra opinión sobre ese tema. Y a ver, que me había anotado aquí otra cosa más. El tema de lo que también comprobamos es el tema de las ayudas al territorio. Ahora sí que están llegando muchas ayudas al territorio y lo que vemos es que no se pueden implantar en ese territorio porque no hay recursos o no tienen suficiente conocimiento para solicitar esas ayudas. Y lo hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, no sé si habría que dedicar ese tipo de voluntariado en que una persona que tenga conocimiento y que pueda ayudar a esos pequeños pueblos a que puedan aplicar esos recursos que les llegan y que no los están invirtiendo porque realmente no tienen un apoyo o porque las tecnologías no pueden solicitar las ayudas, pero que ahí hay como un pequeño escalón que también se queda cortado entre el dinero que te pueden mandar para ayudarte y luego el pueblo que no puede llegar a llevarlo a cabo porque no tiene conocimientos o porque pues, se escapa de sus posibilidades. Y creo que ya está, nada más. Muchas gracias. Sí, os pediría, si os sentís interpelado, pero muy sintéticamente para que puedan intervenir otras preguntas también. Yo sí que quiero. Vale, yo también quiero decir una cosa rápido. Y además van muy bien con el tema de actores y actrices en el territorio y de lo que acaba de decir Beatriz. La importancia, y lo digo desde aquí para que lo mandéis a todo el mundo, la importancia de tener alcaldesas y alcaldes que de verdad se involucren y sepan lo que hay, porque de verdad que hay muchísimas cosas que se pueden hacer por los pueblos pequeños y a veces por no tener un alcalde o una alcaldesa, me da igual de qué partido, pero que de verdad se involucre. Y luego la función de las secretarias y los secretarios también de nuestros pueblos. No sabéis lo que pueden llegar a taponar. Entonces, sí, es un horror. O sea, por favor, mandarla donde sea, formaros y ser secretarias y secretarios de vuestros pueblos y alcaldes y alcaldesas, porque de verdad es que yo creo que tendríamos un mundo o mundos rurales mucho más diferentes, o sea, muy diferentes de lo que tenemos actualmente. Me he acordado de lo último. Hay otra cosa que yo también noto y con lo que lucho mucho, y es que llevamos muchos años marcando como no sé, maltrato psicológico, pero psicológicamente la gente del pueblo se infravalora. Y es algo que yo día a día intento luchar e intento demostrar que no eres menos que otra persona, o que el que hables con una persona mayor y diga, no, es que yo no quiero que mi hijo se quede aquí. ¿Por qué no? Tú vives mal, estás viviendo bien, tienes calidad de vida, tienes a tu alcance, pues como decía Silvia, que te levantas y estás viviendo en un entorno tranquilo, sin ruidos, que puedes estar en contacto con la naturaleza, que tienes disponibilidad, calidad de vida, aprovechas el tiempo al 100% por el tiempo que evitas en desplazamientos o en moverte de un sitio a otro. Entonces, yo creo que eso también hay que, hacia nuestras personas mayores, el quitarles esa idea de resignación, de como que están ahí y es ¿qué va a haber aquí? ¿O quién va a venir aquí? Me dicen muchas veces, ¿quién va a venir aquí? Y cuando ves que van viniendo y que la gente viene a ver el pueblo, que se siente involucrada por las actividades que se hacen, hasta ellos mismos acaban, los ves felices de sentirse que son también, que tienen un granito de importancia, que yo creo que eso también llevamos muchos años de ese abandono psicológico. Ser breve.
Bueno, por complementar lo que has dicho, y ha dicho también antes Aurelio otra cosa, ligado a la financiación y a los servicios y al voluntariado, ¿vale? Porque parece a veces que nos da, que tenemos siempre también, pero esto no solo es en el ámbito rural, es en general, que cuando no se pueden sacar adelante los proyectos es cuando contamos con el voluntariado. Yo lo que quiero también, no quiero entrar en el debate ahora porque no es esa cuestión, pero poner el valor del voluntariado como forma de participación. Porque lo es en sí, y porque cuando se hace voluntariado se hace porque la primera razón es que las personas quieren y quieren ellas, lo desean de forma libre y altruista, ¿vale? Solamente un poco por puntualizar que ese es el fin del voluntariado, ¿no? Y en el ámbito rural eso es lo que da valor también a las personas, porque además van a hacer... de esa manera, con esa participación, van a hacer más visible lo que se está haciendo en sus pueblos y lo que están haciendo sus asociaciones y lo que están haciendo entre todas y todos. Y además, si lo hacen en red, pues va a ser multiplicado por 10, por 100 o por lo que sea. Y también ligado a lo que has dicho tú, pues reivindicar también el hecho del fallo. Que a veces, pues, lo que has explicado de las familias que vienen y hay que volver a intentar, pues hacer un proyecto en red de voluntariado, hay veces que no va a salir a la primera, ni a la segunda ni a la tercera, pues es que esto es así, pero no pasa nada, pues vamos a evaluar, que para eso están los espacios que estamos generando y vamos a ver qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que y volver a intentar, pero es que si no nos permitimos fallar, no lo vamos a intentar. Y por último, el tema de gestión asociativa que has dicho, pues bueno, que con el COVID yo creo que se ha visto también multiplicado porque las nuevas tecnologías ya ha puesto encima de la mesa todo lo que estaba ya pasando, pero ahora ya ha sido por imperativo legal. Pues bueno, en asociaciones como que nosotras, que somos de segundo nivel, siempre estamos dispuestas a asesorar. Hace poco hicimos una formación específica de certificado digital a asociaciones de Barbastro, pues porque nos lo demandaron así. Pero bueno, que aunque... Pues bueno, que no sean solo los ayuntamientos, las secretarias y los alcaldes, sino que a veces, incluso si se trabaja bien en red, es más fácil echar mano de otras asociaciones porque tienes esa confianza que has generado en un espacio que si no lo haces no te vas a atrever, no te vas a lanzar. Entonces, creo que aunque no se le dé valor, el hecho de que haya un espacio en el que las entidades compartan, pues facilita otras muchas cosas que a veces no se ponen encima de la mesa. Y bueno, pues que por parte, pues eso de la coordinadora, sí que intentamos acercar este tipo de conocimiento, que no es específico del voluntariado, pero que vemos que hay en asociaciones que si no va a salir ni el voluntariado ni otras muchas cosas. ¿Alguien más que queréis comentar? ¿No? ¿Hay alguna cuestión más? Sí, ahí en medio. Sí, buenas tardes. Gracias a todos. He llegado un poquito tarde porque hay determinadas cosas que no podemos coordinar. Las comidas con toda la mañana y con la tarde. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Ha salido un tema que Beatriz ahora ha comentado esta mañana. Vengo en representación del Instituto Aragonés de la Juventud, del Gobierno de Aragón, aquí en Teruel. Y ha salido un tema que precisamente Beatriz lo quería volver a comentar. Es el tema de la colaboración público-privada y, en este caso, de la colaboración entre administraciones. Que a veces que tenemos recursos, ¿no? Y muchas veces no echamos mano, tanto en los pueblos pues de la administración autonómica como comarcal y local, quiero decir, que tenemos que sumar esfuerzos y en esta suma de esfuerzos creo que hay cosas, y sobre todo ahora con el tema de las ayudas, en las cuales podemos ir gestionando entre unas administraciones y otras. Entonces, por una parte, resaltar el tema de la colaboración público-privada. Y por otra, y aquí tenemos un gran ejemplo, que lo representa María, de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, que estamos representadas todas las asociaciones e instituciones que colaboramos o llevamos a cabo voluntariado. Entonces, quiero decir que entre todos tenemos que sumar y seguir en esta línea de colaboración y de ayuda que funciona. Se empezó hace un tiempo y realmente funciona, tanto en formación como en resiliencia en las propias asociaciones y, sobre todo, en saber qué es lo que realiza cada una de ellas. Tenemos mesas de trabajo y es una manera muy buena de coordinarnos. A través de la red, tenemos una red que estamos difundiéndola y ya la conoces, Beatriz, en todas las
tanto comarcas como ayuntamientos, que es la Red Aragonesa de Servicio Juvenil. Aquí, tanto en comarcas como en ayuntamientos, los representantes de juventud, pues bueno, son los que están continuamente informados y esto lo lleva luego ya directamente lo que es el Instituto de la Juventud. Es una manera de estar coordinados, ¿no?, entre las administraciones. Entonces, bueno, pues simplemente decir eso, ofrecer nuestra ayuda también y colaboración, porque además es una colaboración interdepartamental. Ahora los jóvenes necesitan vivienda, ahora los jóvenes necesitan emprender. Entonces, tenemos que estar ahí, ¿no?, en esa colaboración y ayuda. Así que gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Sí. Muy brevemente. Que sí, nada, simplemente una cuestión. Sí, gracias. En cuanto a la unidad productiva empresa como fomento, como precursora de iniciativas de transformación dentro del mundo rural, ¿qué importancia tienen para ustedes la empresa como tal? Ya no iniciativas públicas ni asociativas, ni propiamente de autónomos, por ejemplo, sino la importancia de la empresa, de encajarse como actor en este tipo de proyectos. Aurelio puede ser el más... Bueno, pues yo te diría que para que el mundo rural se reactive y tenga actividad, hay muchas cosas necesarias. Tenemos que tener servicios, tenemos que tener tejido social, tenemos que tener asociaciones, tenemos que tener muchas cosas, ¿no? Pero si realmente hay una voz que va un poquito por delante y se evidencia en los territorios rurales donde hay una economía, la población se asienta y se mantiene. Es decir, que todo es necesario, ¿vale? Y por eso, como hace falta tocar muchas teclas, por eso es tan complejo revertir la situación, porque hay que trabajar muchos aspectos y todos bien para que funcione. Si haces 9 bien y 1 mal, ese echa a perder el resto o buena parte del valor de los demás, ¿no? Pero si hay uno que tiene un poquito más de valor para mí, es el de la economía. Y es el de la generación de la economía y es la generación de actividad económica. Y, evidentemente, la empresa, la actitud emprendedora, la gente que pone en marcha sus ideas y las transforma en proyectos económicos, para mí es fundamental y es de los valores que están un poquito por delante de cualquiera de los demás. Sí, brevemente, perdón, por favor, solo un pequeño... esta mañana hemos puesto en valor proyectos que están funcionando en la provincia y que creemos que habría que darlos a conocer más todavía y replicarlos porque es fundamental, como Apadrina un Olivo, como Jóvenes Dinamizadores Rurales, como la Era Rural. O sea, este tipo de proyectos tenemos que seguir apoyándolos, darlos a conocer y replicarlos en otras partes del territorio porque están funcionando muy bien y es una manera en la cual vemos que nuestros jóvenes están aquí. Y de la pandemia sacar lo positivo, sacar que fundamentalmente con la formación online hemos llegado a toda la provincia. Y no solo eso, hemos llegado a Europa a través del plan de retorno del talento joven que se está trabajando y están viniendo jóvenes a nuestro territorio. Y pues eso, fundamentalmente, que otra de las particularidades que hemos sacado positivas, yo hablo de las positivas que las negativas ya las hemos visto. Otra de las situaciones importantes y que viene para quedarse es el teletrabajo. Y el teletrabajo se puede realizar en cualquier sitio de nuestro territorio. Entonces eso los jóvenes también lo han visto. No hace falta estar en Silicon Valley, sino lo que hay que ser es ser un buen emprendedor que sepas llegar a donde están tus clientes. Entonces, eso es lo importante y lo que estamos viendo y apoyando en el emprendimiento desde nuestra tierra y desde nuestro territorio. Gracias. Muy bien. Bueno. Sí, solo una puntualización. ¿Está enchufado? Sí. Solo una puntualización a lo que acabas de decir. O sea, no una puntualización, un complemento, ¿no? Teletrabajo, no solo ser emprendedor y tener teletrabajo, teletrabajo como empleado. Es decir, en un momento determinado, ahora sobre todo, hablando de tecnología y hablando de empleos en la nube, es decir, hay mucha gente que trabaja y va a trabajar en el ámbito de las nuevas tecnologías, va a ser empleado, no necesariamente emprendedor, y evidentemente con conectividad digital. Pero es muy importante
facilitar las herramientas, los skills, es decir, hay que darles herramientas a las personas para que se formen no una vez, porque si tú vas a trabajar en esos entornos tecnológicos hay que estar echándoles una mano para que se reciclen y haya una formación permanente y recurrente a lo largo de toda su vida. Pero ahí es una gran oportunidad porque la calidad de vida bueno, pues evidentemente es mejor desde mi punto de vista. Bueno, cerramos aquí porque sois conscientes que todos ellos y también vosotros podríais estar hablando y sugiriendo y surgiendo cantidad de temas y de ideas, ¿no? Es una pena que como moderador me toca el papel feo de recordar lo escaso que es el tiempo. Tenemos ahora un café breve en el que surge lo bueno de que esta conversación pues se multiplique. Muchas gracias a vosotros y un aplauso para ellos.